Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué placer saber que estamos juntos nuevamente a través de este audio para abrir la palabra de nuestro Dios Creador. Te invito a que traigas tu Biblia y a orar antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por este nuevo día, donde te reconocemos como el único Dios vivo, el Dios Creador, el Dios Todopoderoso a quien deseamos servir por siempre. Padre, en tu palabra en Mateo 16 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ayúdanos y enséñanos y potencianos a tomar nuestra cruz y a seguirte siempre, a serte fieles. Aumenta nuestra fe. Padre, necesitamos escucharte. Que al abrir tu palabra ahora tu Espíritu Santo nos guíe a entenderla, compartirla y vivirla. Ayúdanos a no jugar a ser cristianos, a realmente empezar una relación de amor contigo íntima y profunda, que crezca día a día. Oramos en el nombre de Jesús. Te amamos, Padre. Amén. La lección para el jueves 19 de diciembre lleva por título El matrimonio actual. De lo que hemos visto en Esdras y Nehemías sobre este tema de los matrimonios mixtos, es evidente que para Dios el matrimonio es algo serio y que nosotros también deberíamos tomarlo así. Debemos evaluar con oración a un posible compañero matrimonial e incluir a Dios en las decisiones, y debemos decidir ser fieles a los principios de Dios, que pueden ahorrarnos muchas tristezas y miserias. Vamos a leer ahora, a estudiar 1 Corintios capítulo 7, versículo del 10 al 17. Observemos cómo nuestro Dios vivo a través de Pablo abordó este problema cuando un cristiano tenía un cónyuge incrédulo. ¿Cómo deberíamos abordar el tema de los matrimonios desiguales en la actualidad? Leamos 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 al 17. Pero a los que están unidos en matrimonios mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Como en la Biblia no tenemos un mandamiento minucioso en cuanto a qué hacer con los matrimonios interreligiosos, sería muy imprudente y contrario a la intención del texto y sus principios insistir en que separarse del cónyuge no creyente es la actitud correcta y recomendada. Sobre la base de este relato de Esdras, la situación de Esdras y Nehemías fue un acontecimiento único y según la voluntad de Dios, Esdras 10:11, porque el futuro y la adoración de toda la comunidad de Israel estaban en juego. Estaban perdiendo su identidad como adoradores del Dios viviente.
Sabemos que en la colonia judía de Elefantía en Egipto, contemporáneos de Esdras y Nehemías, los líderes permitieron los matrimonios mixtos y poco después surgió una religión mixta, con Yahvé y su consorte pagana, la diosa Anat. Además, la idea mesiánica estaba en peligro. Por lo tanto, este acontecimiento único no debe tomarse como una prescripción para disolver matrimonios y familias cada vez que un creyente esté casado con un incrédulo. Al contrario, el relato demuestra el elevado valor que Dios le asigna a la pareja matrimonial unida en yugo desigual o parejo. Satanás se alegra cuando terminamos casándonos con una persona que no favorece la devoción a Dios, porque sabe que si ambos cónyuges tienen la misma convicción, serán más fuertes en su trabajo misionero para Dios que si solo uno es fiel. Si bien la Biblia claramente aconseja en contra de los matrimonios mixtos con yugo desigual, segunda de Corintios capítulo 6 versículo 14, también encontramos pasajes donde se le extiende la gracia a quienes tomaron una decisión diferente. Dios capacita a quienes se han casado con los incrédulos para ser fieles a Dios y a sus cónyuges. Dios no nos abandona incluso cuando tomamos decisiones contrarias a su voluntad. Y si le pedimos ayuda, Él nos la dará. Esto no significa que podemos hacer lo que queramos y luego esperar que Dios nos bendiga. No, sino que cuando venimos a Él con una necesidad y con un corazón humilde, Él siempre escucha. Sin la gracia de Dios no habría esperanza para ninguno de nosotros porque todos somos pecadores. Ahora pasamos a la meditación de hoy que lleva por título Una canción más hermosa. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la experiencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Filipenses 3:8. Los antiguos griegos ilustraron en su mitología, tal vez sin darse cuenta, la manera maravillosa como los cristianos pueden ser victoriosos sobre el pecado. La mitología griega decía que las sirenas atraían a los marineros con sus canciones y que cuando estos se acercaban a la playa para oír mejor la seductora música, el barco golpeaba contra las rocas y morían. Muchos trataron de pasar por ese lugar encantado apelando a incontables recursos. Unos se tapaban los oídos con cera para no oír la música de las sirenas. Otros se amarraban al palo mayor para no dirigir el barco hacia la playa. Pero hubo un marinero que llevó a bordo a Orfeo, un músico divino que cantó y tocó el arpa tan maravillosamente que las voces seductoras de las sirenas fueron superadas por una canción más hermosa. Hay tres maneras de resistir la tentación. La primera es taparse los oídos con cera, enfrentar la tentación contando hasta 100 o cerrando los ojos o marcando 3 minutos en el reloj. Dicen que la tentación llega al clima de su intensidad en 3 minutos y después disminuye. La otra manera es amarrarse al palo mayor de los principios con promesas y decisiones que casi nunca se cumplen. Cuando llega el momento de la tentación, no hay nada que nos detenga y partimos hacia la tierra de la soledad y la desesperación. La única salida, el único método que realmente vale es llevar una canción más hermosa a bordo. Tenemos que llevar a bordo de la vida, algo tan divinamente dulce que las notas del pecado parezcan no tener armonía ni belleza. En otras palabras, tenemos que apasionarnos, enamorarnos por alguien tan hermoso que el pecado ante él no sea más que basura repugnante. En la vida de una persona que nunca fue convertida, que nunca se enamoró de Cristo, solo existen las voces de las sirenas, pero en la vida de alguien que conoció a Jesús, existe la música de los ángeles. Nosotros seguimos a Jesús no solo porque no queremos continuar en el pecado, sino también
porque Él es el único. Ante Jesús, todo lo demás es nada. El pecado pierde su atractivo, no significa nada. Pastor, puedes que pienses, ¿no está siendo un poco teórico? ¿Es posible perder en esta vida el gusto por el pecado? Bueno, quiero que sepas que Jesús vino justamente para eso. Jesús no vino solo para perdonarnos y salvarnos de las consecuencias del pecado, no, sino también para librarnos del poder que el pecado ejerce en nosotros. Pablo dice, por amor a Él, lo he perdido todo y lo tengo por basura. Podemos llevar todavía la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros, pero el pecado ya no tiene dominio sobre los hijos del Dios vivo, del Dios creador, del Dios todopoderoso. Pero para que esto sea una realidad en tu experiencia y en la mía, tenemos que hacer de Jesús el centro de nuestra vida cotidiana. Tenemos que pedirle que nos ayude a apasionarnos, a enamorarnos de Él. Tenemos que pedirle que nos ayude a convivir cada minuto con Él. Caminar por esta vida como viéndolo a nuestro lado. Y recuerda, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Jehová te bendiga y te guarde, y tengas un día lleno de su paz. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.